Perfecto, vamos entonces a iniciar el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Hijo Amén. del Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Santo, ruega nosotros por los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado Pecado concebida, en nombre del concebida. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar inicio el día de hoy con otro padre de la iglesia importante, poco conocido, que tenía mucha razón Edgardo cuando me dijo que de no ser por estas exposiciones, parecen ser tesoros que se pierden, ¿no? Que se extinguen, y que es San Teófilo de Antioquía. Profesor, San permítame, profesor, hacerle una pregunta. Teófilo, dime, Este Iglesia. orden, este orden de los padres de la iglesia, ¿este orden a qué obedece? ¿A un orden cronológico en cuanto a edades? ¿Un orden cronológico en cuanto a su importancia teológica? ¿O este orden en que venimos a qué obedece? Bueno, Primero este básicamente, padre, segundo este, tercero este. claro, obedece básicamente a un orden cronológico, o sea, digamos más o menos por siglo, ¿no? Que sería también lo que nos Ah, dé como un panorama de continuidad y entendiendo que no se trata de algo lineal, sino de algo orgánico, es decir, algo que va cubriendo terreno, que va abordando campos diferentes, que va avanzando, digamos, en diferentes direcciones. Y eso es lo extraordinario, porque no solo se está desarrollando una doctrina, se está desarrollando, ¿no? La plenitud de una revelación. Poco a poco va ganando terreno, va enriqueciéndose, va perfilándose, va profundizando, va ampliando, y eso es lo que nos muestra efectivamente la obra viva del Espíritu, o sea, la obra viva de Cristo en este mundo. Por eso es que más o menos los organicé en término cronológico, o sea, principalmente por siglo. Por ejemplo, Teófilo de Antioquía. Hola Olivia, bienvenida. Hola Clara Basto, bienvenida. ¿No? Teófilo de Antioquía. Buenas noches, Hola, profesor. muy buenas noches. Lo vamos a ubicar en el siglo segundo. Teófilo de Antioquía pertenece al siglo II. Y lo que suele suceder en estos casos es que los datos puntuales, biográficos de estos padres de la iglesia suelen ser realmente muy reducidos. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede en la actualidad, lo que importa no es el autor, sino lo expresado por el autor. O sea, lo que cuenta es el mensaje, ¿no? No quién, en este caso, lo elabora. Lo que sí podemos decir es que Teófilo de Antioquía, ¿no? Se presenta durante el siglo segundo y elabora escritos que de hecho dirige a un público que ya excede los círculos iniciales conformados por población de origen judío. Es decir, en Teófilo de Antioquía, pues, ¿no? Lo que vamos a ver es que se da una apertura, ¿no? Del discurso cristiano como respuesta a cuestiones filosófico-religiosas que predominaban en el ámbito helenizado de la parte oriental del Imperio Romano. O sea, en pocas palabras, con Teófilo de Antioquía, el discurso cristiano aparece como una respuesta mucho más adecuada, completa y plena, es decir, conforme a la verdad, a cuestiones que se habían mantenido a lo largo de mucho tiempo desde una perspectiva basada en, digamos, la cultura griega. Es, por decirlo así, una especie de aportación desde el cristianismo, una aportación cristiana al mundo pagano. ¿No? Recuerden que, por ejemplo, ¿no? En un primer momento,
la base inmediata de relación que tienen las comunidades cristianas es con el mundo hebreo. Pero poco a poco, mientras el cristianismo va creciendo y se va expandiendo, después su ambiente de contacto ya no es hebreo, es pagano. Y por pagano hay que entender este ámbito que puede ser de nacionalidad distinta, ¿no? Pero que tiene como fundamento el pensamiento griego, tanto en sentido filosófico como en sentido religioso. Por eso les decía, si en un primer momento el cristianismo busca tomar postura con respecto al judaísmo establecido, ¿no? Al judaísmo tradicional, después también el cristianismo tendrá que ganarse un lugar al interior mismo del mundo pagano. Esto ya nos indica que las conversiones ya no son precisamente eh, limitadas al ámbito judío, sino que ya se empiezan a abrir y se empiezan a extender al ámbito pagano, o sea, al mundo helenizado. Recuerden que cuando se habla de la cultura helénica, se está hablando básicamente a esa cultura antigua que tiene como base el marco intelectual, filosófico, religioso de los griegos. Uh-huh. La obra que se conserva de San Teófilo de Antioquía es un escrito que se titula Autólico, a Autólico, ¿no? Como es un escrito que dirige a esta persona, Autólico. Y de acuerdo con Eusebio de Cesarea, que va a escribir la famosa historia eclesiástica, Teófilo fue el sexto obispo de Antioquía a partir del año 169. Así como vimos, ¿se acuerdan? A San Ignacio de Antioquía, él va a ocupar la misma sede episcopal tiempo después, a partir del año 169. Ahora, si se ubica a partir de esta obra Autólico, el dato que ofrece, ¿no? La muerte de San Teófilo de Antioquía tendría que ser posterior al año 180, o sea, hacia finales del siglo II. ¿Por qué? Porque ahí todavía se va a mencionar la muerte del emperador romano Marco Aurelio. Entonces, digamos, teniendo como estas referencias, se puede datar sin seguridad, ¿no? ¿Cuál fue exactamente la fecha de su fallecimiento? Ahora, si nos basamos en el escrito que tenemos de San Teófilo de Antioquía, vemos que no aparecen detalles abundantes sobre su propia vida. ¿Por qué? Porque no se trata, y eso es importante para estos padres de la iglesia, de hablar de sí mismos, sino de hablar de Cristo, anunciar a Cristo. Ellos quedan como en un segundo plano, muchas veces prácticamente en un plano anónimo. Lo que sí sabemos, en base a este escrito, es que Teófilo menciona que él llega a la fe cristiana movido por la lectura que hace de los libros bíblicos, es decir, de las escrituras. Probablemente, y lo más seguro, es que haya tenido contacto y conocimiento de textos hebreos, o sea, de libros del Antiguo Testamento, pero también ya de libros del Nuevo Testamento. Uh-huh. Algo que también sabemos es que es evidente que Teófilo tenía una formación culturalmente griega importante. O sea, era una persona estudiada, que manifiesta tener conocimientos de retórica, de filosofía, pero que también muestra tener ya un conocimiento adecuado de los propios textos bíblicos. Incluso era una persona estudiada porque va a utilizar términos técnicos de medicina y de historiografía. Aquí vemos como en Antioquía
también era una sede culturalmente muy relevante. Dijimos, era una de las capitales más importantes del mundo antiguo y poco más no sabemos. O sea, lo que podemos saber es aquello que aparece en su escrito, que está precisamente elaborado en griego. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta? Que a estas alturas, es decir, a partir, digamos, del año 150 al 200, más o menos para que ubiquemos, ¿no? A San Teófilo de Antioquía, vemos que el cristianismo va creciendo de manera relevante, pero sobre todo de manera cada vez más estable. Ya no son comunidades más o menos conformadas, sino comunidades más sólidas, más estables y, digámoslo así, mucho más establecidas. Esto permite que entonces ahora pueda crecer, ¿no? Como comunidad de una manera más cómoda. Por ejemplo, ya no solo se centra la atención en los cambios apocalípticos inmediatos que sostenía, por ejemplo, una postura judía, como la llegada del Mesías, el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no. Ahora, digamos que los ejes fundamentales que se abordan van más allá de estos límites iniciales. Por eso veremos que con Teófilo de Antioquía, por primera vez, al menos en lo que se conoce, hay un escrito que literalmente dialoga y también discute con el pensamiento dominante, que es, en esencia, el pensamiento griego. Y también veremos que, por otro lado, Teófilo se enfrenta a un ambiente en el que las interpretaciones de la nueva doctrina, o sea, del cristianismo, empiezan a tomar eh, como aspectos diferentes, incluso a veces discordantes. Por ejemplo, desde, ¿no? ya inicios del siglo segundo, aparecen cristianos que se salen, digamos, a la escena cultural y van a exponer su doctrina como filosofía. Es decir, como una postura fundamentada basada en la razón, que será la idea griega. Por ejemplo, cuando los griegos hablan de filosofía, lo hacen como un planteamiento basado en la razón que supera los planteamientos, por ejemplo, de los mitos, basados en creencias que no se sostienen por la razón. Digamos que no son racionales. Por eso, precisamente, en Teófilo y en algunos cristianos, la doctrina que anuncian la presentan como filosofía. Es decir, la presentan como algo que en definitiva no es superstición, que no es invento, que no es mito, sino que es una realidad que incluso no rechaza la razón, sino que la plenifica, la enriquece. Ese es el ambiente. ¿Por qué? Porque había escritores platónicos estoicos que pretenden refutar y rechazar el cristianismo precisamente como una doctrina no racional, como una doctrina que está basada en supersticiones y por ende que no tiene seriedad, ni importancia, ni relevancia. Entonces, lo que va a hacer Teófilo de Antioquía es mostrar que el cristianismo es conforme a la razón e incluso lo más importante, que es más racional, más verdaderamente racional que la propia filosofía griega. Quiere decir que entonces en Teófilo de Antioquía, ¿no? El cristianismo ya aparece como una opción culturalmente diferente a lo establecido y heredado por, digamos, el marco griego.
Este es como el conflicto, pues. Ujú. En pocas palabras, vamos a ver en Teófilo de Antioquía alguien que conoce muy bien el paganismo, sus tradiciones mitológicas, especialmente sus tradiciones filosóficas, y que en definitiva les va a mostrar que aquellos que ellos llaman filosofía no tiene esta dignidad porque está basada en el error. En cambio, el cristianismo sí es la filosofía porque ha brotado de la verdad, que no es cosa sencilla. ¿Entienden? Es como si ahorita todos estamos convencidos de que el pensamiento científico es el pensamiento incuestionable y es lo que más autoridad tiene y viniera otra alternativa completamente diferente a mostrarnos que en definitiva la ciencia, en sentido contemporáneo, está equivocada. Un poco para que entiendan el desafío, ¿no? Y la relevancia que esto implica. También hay que mencionar que en estos momentos el Imperio Romano no tiene todavía una política generalizada de persecución contra los cristianos. Ya había, lo vimos, pero todavía no están estas persecuciones a grandes niveles, ¿no? De mayores dimensiones. ¿Por qué es importante esto? Porque en este periodo todavía se mantiene una cierta tolerancia cultural por parte del imperio que va a permitir el desarrollo precisamente del cristianismo. Además de que en el siglo II se va a dar un importante auge de las comunicaciones territoriales, ¿no? Se construyen carreteras, vías marítimas que son indisociables del comercio y que va a permitir incluso la expansión y la conformación de comunidades cristianas en diversas partes del imperio. Se abren nuevas rutas comerciales, se establecen más líneas de contacto y al mismo tiempo se van expandiendo las comunidades cristianas. Estas comunidades van a presentar algún tipo de dificultades particulares. Por ejemplo, algunas tendrán criterios diferentes con respecto a la relación que debe mantener el cristianismo con el imperio, por un lado, y por otro lado, con el propio judaísmo. Porque, en definitiva, en relación al judaísmo, había dos tendencias más o menos definidas en estos momentos. Para unas comunidades cristianas, el judaísmo era su base y ellos la continuación. O sea, se consideraban continuadores del judaísmo. Otros, igualmente, siendo cristianos, se consideraban adversarios del judaísmo. Nos decían, no, nosotros somos la continuación del judaísmo y otros decían, no, somos ciertamente, ¿no? Una postura totalmente distinta. Es lo que yo les había comentado, ¿no? Al inicio de estas exposiciones. Las comunidades cristianas tienen un doble desafío. En primer lugar, tienen que configurar y tienen que edificar su propia identidad en este mundo. Y esta identidad es inseparable de la relación mantenida con el judaísmo en tanto matriz y con el paganismo en tanto contexto. ¿Se entiende? O sea, este es, digamos, ¿no? Uno de los desafíos que se van a estar presentando durante el siglo II. Por eso, en el mundo antiguo, podemos decir que a grandes rasgos, Teófilo de Antioquía, San Teófilo de Antioquía, presenta dos bibliotecas distintas. En Teófilo de Antioquía, dos bibliotecas, y entiéndase por ello, dos pensamientos nutridos y potentes se enfrentan, la bíblica y la griega. Dos mundos se van a confrontar. Y se van a confrontar desde sus propios textos, porque Teófilo de Antioquía los conoce a los dos.
Ujú. Conoce bien los dos. Lo más probable es que Teófilo de Antioquía haya sido un pagano converso al judaísmo por la formación que presenta y, ¿no?, por el dominio que tiene de esas fuentes griegas. Y también después en la conversión por el manejo y la familiaridad que va a tener con el mundo, con los textos bíblicos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, empiezan a aparecer algunos puntos importantes que se seguirán discutiendo los próximos 2 siglos, es decir, hasta el siglo IV. Por ejemplo, uno, para el mundo bíblico, la primera enseñanza de todas es la monarquía. De monos, uno, y argés, principio. ¿Qué es la enseñanza primaria de la monarquía? Que hay un solo principio, y este principio es Dios creador. Recuerden que para los griegos eso era inaceptable. Los principios son muchos. Entonces, en Teófilo de Antioquía, esto es lo que se empieza, digamos, a presentar y a exponer, ¿no? En el mundo bíblico se da la primera enseñanza fundamental, que es la monarquía, o sea, o único principio, que es Dios, además, creador de la nada. Esto ya a nosotros nos resulta familiar, pero créanme que es una intelección bien complicada, porque incluso los griegos nunca afirmaron algo así. Un Platón decía que en definitiva, el que moldeó el mundo lo hizo a partir de una materia preexistente. Es decir, es como decir que era una especie como de escultor que ya tenía la arcilla para hacer la obra. Los cristianos, desde la fuente judía, dirán, no, no había ni arcilla. Incluso esa arcilla, Dios mismo la ha creado. Este es el primero. Dos, que solamente este único principio es el que ha revelado la verdad. Y lo ha hecho de dos maneras. Primero, a través de sus profetas y por ende de su sabiduría revelada. Y también a través de Moisés, es decir, a través de la revelación de la ley. Y por último, la culminación plena de esta revelación son precisamente los evangelios. Estos, digamos, son los puntos esenciales. Por otra parte, Teófilo de Antioquía va a sostener, y no solo lo va a sostener, lo va a mostrar, lo vamos a ver aquí, que la biblioteca griega, o sea, el mundo pagano, lo que enseña son falsedades, que enseña una multiplicidad engañosa de principios y además de divinidades ridículas. Ya veremos en los ejemplos que da. No está hablando, como les digo, no está hablando a la ligera, no se está inventando nada. Le va a citar a sus autores, sus filósofos, sus poetas, sus textos. Y va a mostrar que sus divinidades en realidad no son más que ridiculeces. ¿Mm? También mostrará San Teófilo de Antioquía que la biblioteca bíblica, ¿no?, el mundo bíblico, nos muestra una vivencia concreta que alcanza su plenitud precisamente en la comunidad cristiana, porque el objetivo de la comunidad cristiana es establecer los principios de vida que preparan al ser humano para resucitar plenamente en su propia carne. Es decir, hay un propósito. La comunidad cristiana, entiéndase, ¿no? Cuando se habla en estos términos, en estos momentos se entiende la iglesia. La iglesia es la que nos otorga los principios para que nuestra propia vida humana en este mundo
se dirija a la resurrección en carne, o sea, prepara para la vida eterna. Es decir, es una escuela de rectitud. En cambio, el mundo pagano, o bien la, la biblioteca griega, enseña con su mitología los peores crímenes y por ende conduce al ser humano al fuego del castigo. Mientras Claro. dirá, fíjense lo que dice entonces Santeófilo de Antioquía es muy fuerte, porque esto forma parte de los debates. Lo que dice Santeófilo de Antioquía es, solo la revelación divina, ¿no? Y por ende el cristianismo conduce a la salvación, mientras que el paganismo es escuela de perdición. Exacto, es lo que va de exacto, Edgardo, ¿no? Fantasiosos, peligrosos para el alma estos griegos. Además, dirá y mostrará Santeófilo de Antioquía, voy Paola, nada más permíteme tantito, que la verdad de la Biblia, y entiéndase, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la verdad de la Biblia sí se prueba por el cumplimiento de lo que han anunciado los profetas y por ende en el conocimiento verdadero de la historia, que no se encuentra en las fábulas inventadas de los poetas griegos, sino en Moisés. Incluso dirá San Ignacio de Antioquía, digo, perdón, San Teófilo de Antioquía, que los textos bíblicos lo que narran son historias verdaderas, que incluso los registros de las otras naciones confirman. O sea, no son inventos, son hechos y además hechos históricos, que es algo también muy fuerte, porque con ello Teófilo de Antioquía es el primero en mostrar que la revelación de Dios no se limita a un ejercicio intelectual, sino a un hecho históricamente dado, o sea, es algo real, que incluso puede comprobarse históricamente. Ujú. Y que además enseña y contiene las leyes generales que tanto la naturaleza como los propios seres humanos obedecen de manera recta. Este es, digamos, un poco el panorama, el contraste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Paula? Perdón, no entiendo algo. Yo sé que en la época, o sea, del crecimiento de la iglesia con los romanos, o sea, ellos aceptaban, o a lo mejor me equivoco, no sé, aceptaban las religiones de los lugares que conquistaban, ¿no? De hecho, por eso también tenían ese poder que tenían, porque de alguna manera o sea, aceptaban lo que las religiones que profesaban o la fe que profesaban los lugares que ellos tenían en mando. ¿Es así o no? Eso quisiera saber para hacerle la otra pregunta. Sí, en parte sí. O sea, es sabido que una de las estrategias imperiales de Roma era la tolerancia religiosa. O sea, ellos lo que les interesaba era que los pueblos o los nuevos territorios conquistados, ante todo, pagaran el tributo correspondiente, ¿no? Basado en impuestos, que era para el imperio, y en segundo lugar, que su religión nunca atentara contra el orden establecido de Roma. O sea, que se limitara, vamos a decirlo así, a una especie de creencia local. Pero si pagaban el tributo y cumplían la normatividad jurídica del imperio, no tenían problema, cosa que el cristianismo no hacía. Por eso era, digamos, ¿no? El señalamiento hacia la comunidad cristiana. Eso es lo que quería preguntarle, o sea, de exactamente por qué no aceptaron al cristianismo. O sea, yo sé que es peligroso para cualquier, o sea, para nosotros mismos es peligroso incluso de manera personal, ¿no? Como ya lo hemos estudiado, pero
qué tan peligroso era para ellos que creciera el cristianismo a que empezaron a ellos también a hacer la persecución, aparte de los judíos. Claro, era muy peligroso porque lo primero que mostraba el cristianismo es que el emperador no era una divinidad y que el imperio tampoco era, digamos, la realidad todopoderosa que se quería presentar. Es decir, lo que hizo el cristianismo es justo lo que mencionó Haber, mostrar que el imperio romano en realidad era una mentira, porque eso no era verdad y la verdad se había revelado. Por eso el cristianismo lo que ponía en juego era, digamos, la constitución misma del imperio. O sea, el romano no tenía problemas con las creencias cristianas, pero el hecho de que un cristiano se negara a sacrificar a los dioses significaba que no estaba de acuerdo en la autoridad indiscutible del emperador. ¿Y eso qué hacía? Poner en cuestión a todo el imperio en su conjunto, es decir, al propio sistema romano. Esa va a ser una de las causas de la persecución. Pero entonces eh, era más la cuestión política que en realidad la cuestión de fe. Ujú. Exacto, era una cuestión política, es decir, era una cuestión de poder. La fe, Y pues no, no, eso no les interesaba. Ujú. es más o menos lo que sería ahora nuestro tiempo. Es que se me hace complicado, por ejemplo, para aquellos que eran, o sea, los romanos que tenían sus creencias, o para los judíos aceptar el cristianismo, o sea, como lo está explicando usted, se me hace que era difícil para ellos realmente aceptar lo que era el cristianismo. O sea, realmente yo, no sé, lo veo como de verdad una obra enorme de Dios, el, las conversiones, porque, o sea, si a mí alguien me viniera a explicar algo totalmente diferente a lo que es la religión católica, para mí sería muy difícil, a lo mejor porque ya usted nos ha ayudado también bastante, bastante, o al menos yo en estos 7, 8 años que lo voy siguiendo, profesor, pues ya tengo también otra visión totalmente distinta, ¿no? Ujú. Eh, pero yo creo que para ellos sería muy difícil. O sea, yo me pongo a pensar un poco en cómo creían ellos o cómo vivían ellos, y yo creo que era algo muy difícil para ellos aceptar el cristianismo. Y sí, ¿por qué? Porque al final es muy difícil no solo para el judaísmo, también para el paganismo, porque, ¿no? Digamos que muestra que al final los fundamentos de ambos no son conformes a la verdad, porque la verdad proviene de lo que Dios mismo nos ha revelado o de lo que Dios mismo nos ha enseñado. Por eso podemos efectivamente afirmar que la iglesia en realidad es un milagro. Es un milagro. Las conversiones, el avance, ¿no? La sucesión apostólica es un milagro, efectivamente, porque no tiene cabida en ninguna estructura establecida aquí, ni en el paganismo, ni en el judaísmo. Tendrán puntos de contacto, pero en lo esencialmente son diferentes. Esto es lo primero que, por ejemplo, a Teófilo de Antioquía le interesa, ¿no? Poner al descubierto y se atreve literalmente a discutir con el pensamiento dominante e incuestionable, o sea, el pensamiento griego. Por ejemplo, ya en el siglo segundo había cristianos que eran de nombre, incluso bautizados, pero su esquema de pensamiento seguía siendo griego, seguía siendo pagano. O sea, no habían experimentado lo que los padres de la iglesia llamaban la regeneración. Recuerden que así le llamaban al bautismo. O sea, no habían querido renunciar a sus formas de pensar establecidas. Por eso vamos a ver que los adversarios principales de Teófilo de Antioquía son dos, un tal Hermógenes y otro Marción. Hermógenes, él fue un cristiano y platónico también, que va a vivir hasta inicios del siglo III, o sea, es contemporáneo a Teófilo de Antioquía. Elabora, vamos a decirlo así, una filosofía, una teoría que usa expresiones cristianas, pero sus modos de pensar
son paganos, particularmente son platónicos. Por ejemplo, Hermógenes, llamándose cristiano, o sea, se llamaba cristiano, pero en realidad era un pagano, porque su modo de pensar estaba basado en el modelo griego. Hermógenes escribe un texto donde desde el planteamiento pagano, básicamente platónico, hace una lectura del relato de la creación. ¿Y qué sostiene Hermógenes? Que la materia, en cuanto tal, es coeterna con Dios. O sea, lo que está diciendo Hermógenes es que Dios no es el creador de la materia. La materia es coeterna con él mismo. Y que la materia, dirá Hermógenes, no es algo creado, es un principio subordinado, ¿no?, a Dios. Y por ende es también infinita. No es ni buena ni mala, pero es la causa fundamental del mal. Eso es Platón, en esencia. Por eso lo platónico es rechazar todo lo material y, en términos humanos, el cuerpo. ¿Qué es lo que hace Teófilo de Antioquía? Va a refutar a Hermógenes y va por primera vez a ofrecer una novedad impensable hasta ese momento y en particular inexistente en el pensamiento filosófico y religioso. Por primera vez se va a formular de manera explícita la doctrina de lo que llamamos creación de la nada, la creatio ex nihilo, es de San Teófilo de Antioquía. Cuando decimos que Dios creó de la nada, esto es de Teófilo de Antioquía. Es el primero que va a formular algo así. Exacto, Edgardo, es impresionante, ¿no? Y es triste que no lo tengamos vivo y presente. Como decía Edgardo, ya tenemos otro intercesor, por supuesto. O sea, imagínense lo que era para un pagano oír hablar que Dios creó de la nada. El pagano no podía concebir eso. Veían, vuelvo a repetir, a Dios como un artesano, como alguien capaz de dar forma, pero no de crear la materia. La materia ya está, ¿no? El barro ya está. Dios le da forma, pero no crea la materia. Por eso después veremos cómo algunos de los padres de la iglesia, entre ellos Teófilo de Antioquía, dirá, pues, ¿qué tipo de Dios entonces es ese? Que no ha sido capaz de crear la materia que él mismo emplea. Y cosas así por el estilo. Ese es el primero. El segundo es Marción. Marción va a tener más importancia que Hermógenes. ¿Por qué? Porque Marción va a ser cabeza de un movimiento al interior mismo del cristianismo en el siglo II. Y este movimiento, conocido como marcionismo, porque son los seguidores de Marción, va a estar vigente por lo menos hasta el siglo IV. O sea, en pocas palabras, es un hereje. Y ojo, un hereje que se denomina cristiano. No viene de afuera, viene de dentro. ¿Qué pasó, Paula? Ay, perdón, ahora me surgió la duda. Entonces, eh, de la creación de la materia no viene de los judíos. O sea, cuando yo pienso, por ejemplo, en el Génesis, o sea, cuando nos narra la creación, pensé que venía desde ahí, No, claro. o estoy en No, otra hay cosa, una o no. alusión, ¿no? En el principio creó Dios, ¿no? Y las cosas se fueron dando. El principio es Dios, aparte como un principio activo, como un principio creador. Pero no hay una formulación así como que Dios creó de la nada. Eso es cristiano. O sea, es, digamos, la expresión rotunda de lo que está implícito en el Génesis. Ya, ya. Muchas gracias, ¿Sí? gracias. Vale, entonces el segundo es Marción. ¿Qué pasó, hermana? Entonces, yo me estaba pensando, la filosofía nació de los griegos. Ujú. ¿Sí? Si por filosofía entendemos un planteamiento
basado en la racionalidad humana, sí. Pero si entendemos filosofía como una revelación divina que supera el propio entendimiento humano, no. Entonces es hebrea. En este caso vinculada con la verdad. Los griegos dirán que ellos iniciaron la filosofía. Teófilo de Antioquía dirá, eso no es filosofía, eso es engaño. Porque la filosofía es, o como le van a llamar durante un tiempo al cristianismo, la filosofía es el conocimiento revelado, no pensado de la verdad. O sea, no es algo humano. La verdad no es algo humano, no es algo a lo que tengamos acceso. Por eso, por ejemplo, aunque haya figuras destacadas como un Platón, no llega a la verdad. No llega a decir que Dios es uno y trino. Eso nadie lo podía saber, a menos de que Dios mismo lo revelara. ¿Se entiende? Esta es una parte. Por otra parte, como les dije, en el siglo segundo ya empieza a haber conflictos internos en las comunidades cristianas. Por ejemplo, Marción. Él se llamaba y se decía a sí mismo cristiano, pero lo que hizo fue llevar hasta el extremo el principio paulino de la caducidad de la ley de Moisés. Lo que hace Marción, en definitiva, es, ¿no? Llevar al extremo este principio paulino de que la ley ya se acabó, de que la ley ya no tiene validez frente a la fe en Jesús. Entonces, lo que va a hacer Marción es sostener una confrontación radical con el judaísmo. Lo que dice Marción es que el judaísmo se acabó, el judaísmo ya no sirve para nada, ya caducó, hay que dejarlo de lado, ya no tiene ninguna vigencia, ya no tiene ni siquiera la más mínima pertinencia. Ahora, lo único relevante es el Evangelio. Y Teófilo lo va a corregir y va a decir que no, que entre judaísmo y cristianismo lo que hay es una línea de continuidad sin fisuras. Porque el Evangelio es precisamente la culminación de lo expresado en la ley de Moisés. Y vean cómo Marción se decía a sí mismo cristiano. Y Teófilo también lo va a corregir. Es decir, va a corregir, por un lado, a un cristiano que piensa como pagano. Y va a corregir a un cristiano que reniega de su propia matriz. Porque rechaza Dios, lo judío, y además de forma radical. Este marcionismo, como les dije, empieza en el siglo II y por lo menos se va a mantener hasta el siglo IV, por lo menos, aunque seguirá todavía en adelante. Entonces, ¿qué es lo que quiere San Teófilo de Antioquía? Presentar la doctrina cristiana como la verdad plena frente a la cosmovisión griega dominante. O sea, mostrar que la doctrina cristiana es la verdad y no el pensamiento pagano, por muy elaborado y sofisticado que sea. Y aquí es donde entra la maravilla de San Teófilo de Antioquía. Con San Teófilo de Antioquía ya no se trata de este género misionero de los primeros apóstoles, que invitaban a una conversión personal dentro, ¿no?, del marco establecido por la regeneración. O sea, ya no solo se trata de un cambio de vida, que además, como lo vimos con los otros padres de la iglesia, es un cambio radical. No. Ahora, con Teófilo de Antioquía, se hace un llamado a llamar la atención, ¿no?, de aquellos que en efecto están buscando una vía recta de salvación que no es ajena
a la comprensión del mundo y de los acontecimientos históricos. Esto es increíble, porque entonces San Teófilo de Antioquía es el primero que abre una nueva brecha y que se da cuenta de que también es necesaria una evangelización, por así decirlo, vía intelectual. Porque muchos tienen inquietudes intelectuales que supuestamente la cosmovisión griega les satisface, pero que en realidad no corresponde con la verdad. Y que además no solo se trata de una cuestión meramente conceptual o abstracta, sino de algo real que tiene incluso un peso histórico. O sea, para Teófilo de Antioquía, el cristianismo no solo es una doctrina, es un hecho. Y es un hecho histórico que también tiene una potencia intelectual propia. Y esta potencia intelectual propia es aquella que le transmite la presencia viva de la verdad. En pocas palabras, autólico, que es, ¿no?, el supuesto exacto que hay que profundizar, que hay que tomarse en serio, ¿no? El supuesto destinatario de su texto es autólico. Pero algo que era común es que en realidad no se trata de una persona concreta, sino de un destinatario que abarca cualquier ser humano culto, pensante, que tenga interés sincero y capacidad para examinar la propuesta cristiana. Ese es su texto. Exacto, ¿no? Un Teófilo cualquiera. San Teófilo de Antioquía se está dirigiendo puntualmente a cualquiera que tenga seriedad intelectual como para examinar, conocer la propuesta cristiana. En pocas palabras, el destinatario de esta obra de Teófilo de Antioquía es el género humano en su conjunto, que además lo considera un ser pensante, un ser, exacto, Hilda, ¿no? En esa búsqueda de la verdad que no reniega de la razón, que literalmente, ¿no?, la plenifica, la dignifica. Y aquí vemos otro cambio bien importante, porque recuerden que en el perfil judío el énfasis es moral, tiene que ver con los comportamientos. En cambio, en el mundo pagano el énfasis es intelectual, no es tanto moral. La inquietud es una inquietud intelectual. Y se supone que sus filósofos, sus poetas, les habían dado esa elevación intelectual que andaban buscando. Y lo que va a mostrar Teófilo de Antioquía es que lamentablemente fueron engañados. Y lo va a hacer de una manera bien puntual. Exacto, bájense de esa nube y aquí está la verdad. Los engañaron, pero no se preocupen, aquí está el Salvador. Esta obra, a diferencia de las otras, sí es mucho más amplia. Es literalmente un texto completo. Y por ende, es una obra trabajada que tiene potencia intelectual y que se está tomando muy en serio la capacidad racional de un pagano para conocer la verdad. O sea, no los está rebajando, los está tomando en serio. Y la objeción central de San Teófilo de Antioquía contra los griegos, entiéndese por griegos los paganos, su modo de pensar pagano, es que lo que les dice, lo que les reprocha Teófilo de Antioquía, es que lo que está totalmente equivocado es su propia perspectiva de pensamiento. O sea, su propia perspectiva de pensar está equivocada. Porque
lo que va a discutir con ellos es que no es solo la estructura del cosmos lo que hay que explicar, sino los acontecimientos que lo originan, que además lo desarrollan y que, lo más importante de todo, lo destinan hacia metas finales. En pocas palabras. Y esto es una novedad también radical para estos tiempos. Lo que afirma San Teófilo de Antioquía es lo siguiente: no es la cosmología, sino la historia, la que ofrece el fundamento filosófico de la teología. O sea, no son los pensamientos, son los hechos. Y la revelación tiene historia. Los planteamientos paganos no tienen historia porque son invenciones. Por ejemplo, una sirena jamás ha existido. Un minotauro tampoco. Los hechos de los que hablan, dirá San Teófilo de Antioquía, son invenciones. Son pues ficciones, son mentiras. El cristianismo, dice San Teófilo de Antioquía, no solo tiene un desarrollo intelectual, tiene un desarrollo histórico. Es pues real. No solo es algo intelectual, no es una doctrina, es un acontecimiento. ¿Se entiende? Y hay algo llamativo. San Teófilo de Antioquía, en su obra, nunca menciona explícitamente a Jesús y tampoco desarrolla de manera puntual algún tipo de cristología, lo cual no significa que no conozca los escritos que van a conformar los evangelios, es decir, el canon cristiano, el Nuevo Testamento. No. De hecho, el autólico es el documento que demuestra mayor conocimiento y familiaridad del canon cristiano, por lo menos hasta su época. ¿Por qué? Porque San Teófilo, exacto, por una parte, para evitar lo que le pasó a Pablo, ¿no? Pero por otra, porque Teófilo de Antioquía no habla de Jesús, sino que lo muestra como la verdad que lo guía, lo conduce y lo ilumina. Y eso, por cierto, ha sido una gran enseñanza que yo recibí de él. Así es como yo doy las clases en el CCH. Es, casi nunca hablo explícitamente de Jesús, sino de la verdad. Y la gente, ¿no? O en este caso, los jóvenes, lo entienden. ¿No? Y eso es algo que también a nosotros a veces se nos olvida. Como si hablar de Jesús de Nazaret e insistir en la verdad fueran dos cosas distintas. Y no lo olvidemos. Ahí donde está la verdad, ahí está Cristo, ahí está Dios. Y ahí donde está Dios, ahí está la verdad. Por eso, a pesar de la familiaridad que tiene con los textos, Ignacio de Antioquía hace de manera extraña pocas citas a escritos del Nuevo Testamento. De hecho, podemos decir que hace muy pocas. Pero, ¿qué significa lo que ya habíamos visto? Para San Ignacio de Antioquía, los evangelios no son libros escritos. Es un hecho integrado a la propia existencia. Es una vivencia. No es, si lo quieren ver así, un libro. Es vida. ¿Entienden ahora la fuerza primaria de los padres de la iglesia? Ellos conocen el evangelio y por conocimiento entienden vivencia asumida, o sea, encarnación de la palabra. Eso es conocer. Cristianamente eso es conocer. No es tener un desarrollo intelectual con respecto a algo. Es encarnar
lo que Dios nos ofrece. Y lo que Dios nos ofrece puntualmente es su palabra. Esto a mí me parece extraordinario. Ustedes serías todavía mayores. Sí, y en efecto así se cumplió. Entonces quiero que vean también la audacia, ¿no? Y la valentía que tiene un Teófilo de Antioquía para abrir nuevos caminos, ¿no? Y entrar a discutir literalmente con el mundo dominante. Y además, desde la propia razón. Los que se decían racionales, terminará mostrando Teófilo de Antioquía, son los más irracionales de todos. Los que verdaderamente tienen logos son los cristianos. Y no solo tienen logos, tienen también la verdad encarnada. O sea, el cristianismo no solo tiene una verdad, tiene una realidad histórica. Y eso se ha mantenido. Por ejemplo, Chesterton, ¿sí sabían cuál fue una de las razones, o quizá una de las razones más fuertes que tuvo para convertirse al catolicismo? ¿Alguien sabe? ¿Fue lo del tema de la misericordia? ¿Algo así, el perdón? No, más puntual. Lo que le extrañó muchísimo y le llamó la atención a un Chesterton todavía no converso fue precisamente la pervivencia histórica de la iglesia. O sea, lo que le cautivó fue un hecho histórico, no una doctrina, eso viene después, sino decía, ¿no? Es la única institución que yo veo que ha sobrevivido tanto tiempo y que ha sido tan atacada y no se derriba. Algo debe de tener, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de una teoría, sino de un acontecimiento concreto. Esta obra, Autólico, de San Teófilo de Antioquía, está escrita en griego. Recuerden que es todavía, ¿no?, el idioma cultural del mundo antiguo. Y está dividido en 3 libros, es decir, en 3 partes. En el libro primero, Teófilo comienza diciendo lo siguiente. Fíjense, dice, así empieza, ¿eh? Boca ingeniosa y hablar elegante traen placer y alabanza, pero para gloria van. Los griegos, los paganos, saben hablar con ingenio, saben hablar con elegancia, producen placer en el oído, incluso alabanza. Piensen en los retóricos, es decir, hablan muy bien, pero solo para gloria van. Y además, estos discursos ingeniosos, elegantes, seductores, que producen alabanza, son para los seres humanos que tienen un entendimiento corrompido. Es decir, no solo se está dirigiendo a los oradores, también a los auditores. Si se dejan seducir por esos discursos, no solo es por el locutor, no solo es por el orador, es porque ellos mismos, en tanto auditores, tienen el entendimiento corrompido. Y entonces hace un contraste. Dice Teófilo, el que ama la verdad, por el contrario, no atiende a palabras adornadas, sino que examina la realidad del discurso. Ahí está la clave. Para Teófilo no solo importa el discurso, sino la realidad misma de este discurso. ¿Qué es lo que no hacemos? O sea, a veces nos conformamos con el nivel verbal. Esto es muy evidente en los discursos políticos, ¿no? Un presidente puede decir con la mano en la cintura que estamos mejor que nunca, pero realmente no es así, aun cuando el discurso sea convincente. ¿Se entiende? Entonces, lo primero a lo que nos invita Teófilo de Antioquía es no solo a quedarnos con el discurso, sino a indagar la realidad de ese discurso. No solo quedarnos en las palabras, sino buscar si es realmente así o no.
Y dice, y añade a continuación, por eso me llamas cristiano, como si yo llevara un nombre malvado. Me descalificas. Bueno, entonces yo confieso que soy cristiano y que llevo este nombre amado por Dios con la esperanza de ser útil para Dios. Fíjense, para Teófilo de Antioquía, llamarse cristiano significa ser útil para Dios. El que no es útil para Dios no es cristiano. El que no está, pues, al servicio de la verdad. ¿Por qué? Porque, como añade San Teófilo de Antioquía, el cristiano tiene abiertos los oídos del corazón y los ojos del alma. Porque el cristiano tiene la capacidad de ver a Dios. O sea, de ver la verdad de las cosas. De ver las cosas como son realmente. Sin quedar atrapado o confundido por las mentiras. Y dirá, Dios en efecto es visto por quienes son capaces de mirarle en cuanto tienen abiertos los ojos del alma. Dice, todos tienen ojos, pero algunos los tienen con cataratas. Y como sabemos, con cataratas no se ven bien las cosas, ni siquiera se puede ver la luz del sol. Y no porque los ciegos no vean, deja de brillar la luz del sol. Más bien que entiendan los ciegos que la ausencia de luz se debe a su ceguera. No es, pues, que Dios sea inaccesible. Es que el propio entendimiento está enfermo, está, pues, corrompido. Y da la explicación. Dice Teófilo, también tú, ser humano, tienes los ojos de tu alma con cataratas y por eso no ves a Dios. Tus cataratas son tus pecados y tus malas obras. Entonces vean cómo San Ignacio de Antioquía, San Teófilo de Antioquía, no solo reconoce el entendimiento, sino también reconoce que puede haber un entendimiento torcido, un entendimiento enfermo. ¿Por qué? Porque no se ha vuelto, como dice Teófilo de Antioquía, un espejo brillante. ¿Qué quiere decir? Que también el entendimiento, nuestra capacidad intelectual, necesita purificación y conversión. No creer que porque somos capaces de pensar, nuestro pensamiento es recto. Puede estar simplemente desviado. Y vuelve a insistir, como espejo brillante, así debe el ser humano tener pura su alma. Apenas el orín cubre el espejo y ya no se puede ver el propio rostro del ser humano. De la misma manera, apenas el pecado entra en el ser humano y ya no puede éste contemplar a Dios. Entonces lo que dice en este momento Teófilo de Antioquía es muy importante. Los griegos han pensado, pero no han pensado bien, porque su propio entendimiento está corrompido. Está corrompido por sus malas obras y por sus propios pecados. Entonces, lo primero a lo que invita, digamos, Teófilo de Antioquía es a un análisis propio de la condición de cada uno. Entonces, dice Teófilo de Antioquía, muéstrate pues a ti mismo y reconoce si no eres adúltero, si no eres rapaz, si no eres insolente, si no eres desviado, si no eres agresivo, si no eres irascible, si no eres envidioso, si no eres arrogante, si no eres altanero, si no eres pendenciero, si no eres avaro, si no desobedeces a tus padres, si no vendes a tus hijos. Algo bien común en el paganismo, en el mundo antiguo. Vender a los hijos. Y dice, ¿por qué Dios no se manifiesta a quienes realizan estas acciones si antes no se purifican por completo de toda mancha? Y dice Teófilo, entiende,
todas estas cosas te empañan, te ensombrecen. Ujú. Y aunque tu intelecto siga funcionando, es un intelecto que no está ordenado. O sea que no basta con pensar. Ujú. Quítate las sandalias, purifícate, límpiate. Y le dice, por eso las propias impiedades que cometes es lo que te ensombrece. Y así no puedes mirar a Dios. Claro. O sea, empieza, fíjense, lo que empieza diciendo es que los discursos están muy bien, pero el intelecto no. Porque además, ¿no? La propia estructura de la vida está desordenada. Ujú. No basta con que nos quedemos en la elaboración de los discursos, si antes no profundizamos en la realidad de los mismos. Hoy diríamos, no basta ser un genio si es un genio enfermo o un genio retorcido, por más que elabore discursos complicados. Entonces, lo primero que está diciendo Ignacio de Antioquía es que el problema no es pensar, el problema es en qué condición nos encontramos como seres humanos. El pensamiento no es ajeno a nuestra propia realidad humana. Hoy diríamos a nuestra propia realidad pecadora. Claro, y hacerlo vida. Pero recuerden que para los griegos lo único importante era el pensamiento, la elaboración de teorías, de discursos sofisticados, elegantes, seductores. Teófilo de Antioquía dice, no, eso no es suficiente, porque hay discursos increíbles elaborados por almas enfermas. Y es cierto. O sea, lo que cuenta, quedémonos hoy con esto, no son los meros discursos, es la realidad de estos. ¿De qué se está hablando y desde qué condición? ¿Ustedes sabían que hay personas, incluso psiquiátricamente enfermas, que pueden tener y mantener conversaciones muy elaboradas? O no es que estén extraviados, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Tienen una capacidad discursiva impresionante, pero el alma está enferma. Y eso es lo primero que va a señalar Teófilo de Antioquía a los paganos. Sí, sus discursos están muy bien, pero su alma está muy mal. Y por eso es que no puedes ver la luz. Aunque la luz está ahí, no es que Dios se esconda, es que no estás en condiciones de mirarlo, no estás en condiciones de verlo. ¿Qué les parece? Hasta aquí. ¿Qué les parece? Bueno, voy a hacer una incidencia. Hoy a las 5 estaba yo en el Santísimo preguntándole a Jesús, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no tengo una presencia más cercana? Ah, pues ahí está la respuesta. Y esto es parte, o sea, que entendamos que no es que Él se oculte, es que no tenemos esta transparencia en el corazón, ¿no? Como dice Teófilo de Antioquía, con expresiones paganas, no tenemos tapados los oídos del corazón y los ojos del alma. Y eso es debido a un desorden de vida interior. Por eso es tan importante para Teófilo de Antioquía la regeneración, es decir, el bautismo. Eso es lo primero que hace el bautismo. Nos quita toda esa suciedad y nos hace capaces de ver a Dios, o sea, de ver las cosas a la luz de la verdad. ¿Qué pasó, Paola? Yo le quería, bueno, pedir o sea, su opinión, o sea, ¿qué piensa usted? Em, Primero, yo voy entendiendo bien con todas las clases que estamos viendo de patrística, por qué el arrianismo, por qué a lo mejor los cátaros, etcétera, etcétera. Porque antes, o sea, bueno, pues yo tenía una idea diferente, ¿no? A la como ya lo voy este, teniendo en el concepto. Pero
ahorita, por ejemplo, que usted habla sobre todo este pensamiento griego, que de hecho pues es el que nosotros también tenemos y todo, ah, me doy cuenta que eso es como una parte intelectual, ¿no? O sea, algo que el hombre trataba de definir. Lo veo, por ejemplo, a lo mejor con las diferentes culturas, no sé, por ejemplo, los nórdicos, ¿no? Hablando de sus dioses y todos los griegos hablando de sus dioses, o a lo mejor nosotros aquí en América con los que se tenían antes, ¿no? También en nuestra historia. Pero veo que anteriormente era, bueno, no sé, a lo mejor era como una parte más, como usted dice, o sea, filosófica, buscar o sea, tratar de darle un concepto a Dios o a los dioses, no sé. Pero ahora, por ejemplo, yo veo que hay muchísima gente que vuelve a retomar o quiere retomar eso, ¿no? O sea, veo, le platicaba yo creo que la clase pasada que estaba leyendo una novela donde hablaba de los dioses, o sea, está basada como en los dioses griegos y todas esas cosas. Entonces, a mí se me hace realmente tonto, o sea, cuando voy viendo las historias de los dioses griegos y cómo lo definían todo, realmente a mí se me hace pues absurdo, ¿no? Pero pienso que ellos trataban de definirlo así, o sea, de darle el concepto. Entonces, la diferencia ahora es, eh, esos conceptos, ¿usted cree que se sigan teniendo, o sea, ahora por, por, por querer dar una razón, o aquí ya es como más tonto, o sea, no sé cómo es definirlo, o sea, a nuestro tiempo, o sea, es que se me hace increíble que con toda la información que ahora tenemos y la capacidad que tenemos, tanto de internet, de poder estudiar y todo lo que ya hay, que haya personas que sigan creyendo que, no sé, que quieran traer esos dioses ahora y todo eso y volver a esa parte cuando la verdad está allí, o sea, yo no lo comprendo. Entonces, yo quería preguntarle a usted, ¿qué concepto tiene usted? Si antes era por querer, por lógica o sea, como ciencia, por así decirlo, y ahora es como por moda o en sí el ser humano sigue teniendo esa búsqueda realmente de querer encontrar la verdad. No sé, estoy un poquito confundida ahí. Sí, no, yo creo que es como una tendencia humana general, ¿no? O sea, el hecho de que si tenemos una capacidad racional, tenemos un pensamiento, pero se nos olvida que el pensamiento no es autónomo y no es, vamos, lo voy a decir como es, se nos olvida que el pensamiento también fue alcanzado por el pecado, ¿sí? Y se volvió incapaz de ver la verdad, intelectualmente hablando. Y que más aún, si tú quieres pensar bien, primero tienes que enmendar tu corazón. Y esa enmienda del corazón depende de aceptar lo que Dios te ha dicho para tu vida. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, como sigue siendo en el modelo pagano, suponemos que nuestro pensamiento, como funciona bien, porque es capaz de elaborar discursos. Piensa en un Darwin. Como teoría está muy bien. Como discurso es muy convincente. Digo, ¿a cuántos millones y millones no ha arrastrado? Lógicamente, me atrevo a decir, es impecable. Solo tiene un problema. Nada de lo que dijo es real. Como discurso, sí, pero nada de lo que dijo es real. Nada. Y ahí vemos entonces que suponemos que nuestro intelecto es como ajeno a nuestra condición caída y que puede avanzar sin mayor problema. Y se nos olvida que antes, lo que yo les había dicho, que antes de lo intelectual está lo cordial. Entonces, lo que les está diciendo Teófilo de Antioquía a los paganos de todos los tiempos, incluidos los actuales, es que el problema no está en que piensen, el problema definitivamente está en que su pensamiento no está ordenado a una rectitud de vida interior. No está basado en una enmienda del corazón. Por eso elaboran discursos, fantasías, engaños e incluso ridiculeces, aun cuando lógicamente sean impecables, porque no son conformes, en este caso, a la verdad. Entonces, lo que también
dice Teófilo de Antioquía, es filosóficamente muy fuerte. No solo importa el pensamiento, sino la constitución misma de tu capacidad pensante. ¿No? En términos ya más actuales, diríamos que el pensamiento también está quebrantado y tiene que ser reordenado. Entonces, lo que le dice a los griegos es, sus discursos están muy bien, pero nada es real de lo que han dicho. Como discurso, sí, pero como realidad, no tiene nada. Hay algo ahí que invita, pues, a detectar que nuestro pensamiento no es incuestionable y que incluso si nosotros queremos pensar rectamente, primero tenemos que enmendar la vida misma. Vivir bien, pensar bien. Y el único que nos ha enseñado cómo vivir bien es Dios mismo. Por eso su revelación. Por eso la ley. Entonces, lo que está diciendo Ignacio de Antioquía, a su vez, es muy hermoso. De San Teófilo de Antioquía es muy hermoso. Lo que está diciendo San Teófilo de Antioquía es, pensar está muy bien. Es un don extraordinario. Pero para pensar bien, primero hay que purificar el corazón, hay que enmendar el corazón, quitarle sus manchas, sus desórdenes y llevar a cabo un cambio profundo de vida, es decir, una conversión. No se trata de negar el pensamiento, se trata de sanearlo. Pero este saneamiento o esta recomposición no es algo intelectual, es algo espiritual, lo cual invita, digamos, a profundizar en lo más íntimo del ser humano, es decir, en su corazón. Por eso les dice, ustedes ven, pero tienen los ojos empañados. Y por eso lo que ven son ficciones, son fantasmas intelectuales, pero que en definitiva no son reales. Este es el primer punto. Por eso a Teófilo de Antioquía no solo le interesa destacar el cristianismo como una postura intelectual, sino también como una postura históricamente real, que no es un puro pensamiento, es un acontecimiento que tiene historia, cosa que en los mitos no es así. Ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí el día de hoy, para que vean también. Dime, hermana. Yo tengo como una duda, o no sé, quería preguntarle, ¿San Teófilo es el mismo que menciona Pablo? No, él es posterior. Bueno. Lo que pasa es que eran nombres comunes. Por ejemplo, Teófilo, que es griego, tiene dos componentes, teos y filos. Literalmente, Teófilo significa amante de Dios. El que menciona Ajá. Pablo, ¿no? Lleva ese nombre, que era un nombre común. Recuerden que los apellidos no existen. Se hace referencia al lugar de residencia o de nacimiento. Por ejemplo, Jesús de Nazaret o Pablo de Tarso, ¿no? En Tarsos. Aquí lo fundamental es que también le pidamos la intercesión de San Teófilo de Antioquía para que nos conceda ese pensamiento cristiano que brota de un corazón arraigado en la verdad. ¿Les parece bien? Que Qué San bien. Teófilo de Antioquía interceda por nosotros para que tengamos un pensamiento cristiano que arraiga o que brota más bien de un corazón arraigado en la verdad. Ese es el objetivo. Ese es el propósito. ¿De acuerdo? Profesor, ¿de quién fue discípulo Teófilo de Antioquía? No se sabe. Ya no se sabe. Lo que sí es indiscutible es que aunque no tiene ya una, digamos, una referencia directa en cuanto a un predecesor, ya forma parte de la tradición que se ha ido consolidando, es decir, ya conoce las escrituras, tanto lo que llamaremos después Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, pero está abriendo un terreno, ¿no? Nuevo y que además, ¿no?
se va a extender hasta la fecha. O sea, también a una discusión, digamos, a nivel intelectual, pero que nos muestra que la propia dimensión intelectual necesita un ordenamiento, necesita un sanamiento, o sea, necesita una gracia, necesita una renovación, porque podemos seguir pensando, pero no basta con pensar, hay que pensar bien. No basta solo con pensar. Si Descartes dice, pienso, luego existo, hubiera estado mucho mejor que dijera, pienso bien y después podré existir. No basta. Pensar no es suficiente. Porque aunque sean agradables, seductores, lógicos, no significa que sean reales. ¿Vale? Bueno, pues mi estimada Clara Basto, Paola, Olivia, Rocío, Hilda, Clara González, Omar, Elizabeth, Edgardo, Mariano, Gerd, Marcela, todos los que estamos aquí, un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que tengan un muy bonito fin de semana y nos vemos la próxima ocasión. A usted, muchas gracias, profesor. Que descanse y que Dios lo bendiga. Gracias, ustedes Gracias, también. profesor, de verdad, Dime, gracias. dime. Muy padre la clase el día de hoy. Gracias, Paola. Muchas felicidades a Omar, que va a cumplir años el domingo. Ay, mira, Sí. muchas felicidades, Omar. No, pues el Grande cielo ya está de pastel. fiesta, ¿eh? Ya desde ahorita. ¿Cuántos vas a cumplir? ¿20 qué? 26, profesor, 26. Sí, yo pensé que como 23, pero bueno, estás joven, así que todavía puedes, tienes mucho por delante. Gracias. Vale, pues que la Gracias. pases muy, 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 muy bien, muy bendecido. Buenas A noches. todos, gracias. La tercera vuelta. Ok, Para todos. claro que sí, Clara. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias. Bye. Bye, Bye. profesor. Bye.